Desde los símbolos más antiguos, esos que se tallaban en piedra, hasta los algoritmos que hoy deciden qué vemos en Internet, siempre ha habido como dos tipos de conocimiento, ¿no? Uno para todo el mundo y otro para unos pocos. En este recorrido vamos a meternos de lleno en esa división, esa línea oculta, para ver cómo una idea tan vieja sigue, pero de verdad, definiendo lo que sabemos y lo que no. Pero a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué algunas ideas están por todos lados, en cada noticiero, y otras apenas se murmuran en voz baja, casi en secreto? ¿Será para proteger algo peligroso o para conservar el poder? ¿O quizás es que algunas verdades son, digamos, demasiado complicadas para soltarlas así nomás? Bueno, vamos a intentar descubrirlo juntos. Ok, para entender este laberinto vamos a necesitar un mapa. Y nuestro mapa tiene dos palabras clave, exotérico y esotérico. Ojo, no son opuestos. Para nada. Pensemos en ellas más bien como las dos caras de una misma moneda. Una cara brilla para que todos la vean, pero la otra tiene un relieve que solo unos pocos pueden sentir al tacto. Vamos con la primera, exotérico. Esto es, básicamente, el conocimiento de puertas abiertas, la versión para el público, ¿sí? Es la enseñanza que está hecha para que la entienda cualquiera, como el titular de un periódico. No necesitas un manual secreto para captarlo. Y del otro lado de la moneda, claro, está lo esotérico. Este es el conocimiento del círculo cerrado del club selecto. Es el significado profundo que solo se revela a quienes, de alguna manera, tienen la llave. Y para llegar a él, bueno, hay que sumergirse. Su verdad no está flotando en la superficie, está allá abajo, en el fondo, bien guardada. Entonces, para que quede súper claro. Por un lado, el saber para todos, abierto en la superficie. Y por el otro, el saber para pocos, profundo, interno. Son como dos caminos que nacen en el mismo lugar, pero que, créame, nos llevan a sitios completamente distintos. Y si queremos ver esto en acción, pero de verdad, los símbolos antiguos son el ejemplo perfecto. Un símbolo es como una puerta con dos cerraduras. A ver, con una llave simple la abres y ves una idea básica, la que ve todo el mundo. Pero se necesita una llave maestra, una especial, para abrir la segunda cerradura y descubrir lo que está realmente escondido adentro. Ok, vámonos de viaje. A la antigua Persia, de la mano del historiador Heródoto. Imaginen la escena, por favor. El gran rey Darío recibe un regalo de sus enemigos, los escitas. Lo abre y no hay oro ni joyas. Hay un pájaro, un ratón, una rana y 5 flechas. Raro, ¿no? A primera vista parece un conjunto de cosas sin sentido, pero en realidad era un mensaje en código, un ultimátum de vida o muerte. Y aquí es donde las dos lecturas chocan de frente. Darío, el rey, ve lo superficial, la lectura exotérica, y piensa, genial, se rinden, nos dan su tierra, su agua, sus armas. Pero su consejero, Gobrias, sabe leer entre líneas. Él entiende el mensaje esotérico. A menos que ustedes, persas, puedan volar como pájaros, esconderse como ratones o saltar a los lagos como ranas, morirán por estas flechas. La diferencia entre una lectura y la otra es abismal. Es literalmente la diferencia entre creer que ganaste y darte cuenta de que te van a aniquilar. Ahora viajemos todavía más atrás, mucho más, a las cuevas, a las primeras expresiones de la humanidad. Vemos una mano pintada en la roca. Hoy cualquiera podría pensar, mira, un yo estuve aquí prehistórico. Pero el significado esotérico era, mucho más poderoso. Era un ritual, un acto de magia para dominar el espíritu del animal que iban a cazar, para asegurar la comida antes siquiera de salir de la cueva. O pensemos en algo un poco más cercano, el símbolo del pez de los primeros cristianos. Para un soldado romano que pasaba por ahí, era solo un dibujo en el polvo, un garabato sin importancia, pero si otro cristiano lo veía, era una señal. Una contraseña secreta que, sin decir una palabra, significaba «soy de los tuyos, estamos juntos en esto». Y en esa época, esa señal podía salvarte la vida. Y esta frase lo resume todo a la perfección. El símbolo esconde tanto como revela. Te da una pista, pero no te da toda la respuesta. Pero a ver, ¿qué pasa cuando esconder la verdad deja de ser un juego de símbolos y se convierte en una cuestión de vida o muerte? Bueno, con esa pregunta en mente, entremos al mundo de la filosofía. Un mundo donde escribir entre líneas no era un truco, sino un verdadero arte. Y para muchos de los grandes pensadores, esta forma de escribir no era para sonar más inteligentes, no, era un escudo. Literalmente, un escudo para protegerse. Y el caso más famoso, por supuesto, es el de Sócrates. Él lo tenía clarísimo. Sabía que no lo iban a condenar por corromper a los jóvenes. Esa era la excusa. Lo condenaban por algo mucho más peligroso, enseñar a la gente a pensar por sí misma.
Su verdadero crimen fue atreverse a cuestionar las verdades que mantenían unida a la ciudad. Y esa lección la aprendieron todos los filósofos que vinieron después. Si dices la verdad de forma demasiado directa, la sociedad te calla. Para siempre. Y justamente por ese peligro nace el esoterismo filosófico. Es como un arte del disfraz, pero con palabras. El filósofo escribe un libro que por fuera parece inofensivo, hasta aburrido, algo que el censor de turno lee y dice, ok, todo en orden. Pero por debajo de esa capa superficial, para el lector atento, el que nota las pequeñas contradicciones, los silencios extraños, ahí se esconde el verdadero mensaje. Un mensaje que suele ser radical, explosivo. Y en el fondo, toda esta necesidad de esconderse, de escribir en clave, nace de un conflicto eterno, tan viejo como las ciudades mismas. La tensión entre el pensador y la sociedad. Es que es un verdadero choque de mundos. Miren, por un lado tenemos al filósofo. Su trabajo es buscar la verdad, cueste lo que cueste. Por otro lado está la ciudad, la sociedad. Y la sociedad para funcionar necesita estabilidad, necesita que todos crean más o menos en las mismas cosas. El filósofo quiere ponerle dinamita a los cimientos solo para ver qué tan fuertes son. Y la ciudad, lógicamente, le grita, oye, no toques los cimientos, que se nos cae todo encima. Así que la escritura esotérica se volvió ese puente delicado para poder hablar de los cimientos sin que todo volara por los aires. Ok, hasta ahora hemos hablado de cuevas, de reyes persas, de filósofos griegos, todo parece muy antiguo, ¿verdad? Pero, ¿y si les digo que esta misma división entre lo público y lo oculto no es historia antigua? ¿Qué tal si está vivita y coleando ahora mismo en el corazón de algo que consideramos supermoderno y objetivo como la ciencia? Pues sí, hablemos de análisis multivariante. Ya sé, suena como un salto de Sócrates a la NASA, pero créanme, la lógica que hay detrás es exactamente la misma. Así que agárrense bien, porque aquí es donde todo lo que hemos visto aterriza de golpe en nuestro mundo. Primero lo primero, ¿qué diablos es esto? Puesto de forma sencilla, es como un superpoder para los estadísticos. Miren, en vez de solo comparar dos cosas, como ventas y publicidad, te deja ver cómo las ventas se relacionan con la publicidad, el precio, el clima, la competencia, con todo a la vez. Te permite ver la película completa, no solo una foto. Es una herramienta, de verdad, muy, muy poderosa. Y aquí es donde todo el viaje cobra sentido. El conocimiento exotérico, el de la superficie, es saber usar el programa de computadora, entender qué significan los gráficos y tomar decisiones con eso. Es lo que necesita, digamos, el 99% de la gente que lo usa. Pero, ¿y lo esotérico? Eso está debajo del agua. Es el álgebra de matrices, los vectores, la matemática pura y dura que hace que la magia suceda. Es como manejar un coche. Casi todos podemos hacerlo, pero muy, muy pocos entienden de verdad cómo funciona el motor por dentro. Es la misma división, exactamente la misma idea, pero aplicada a la ciencia de datos de hoy. Y todo esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? En este mundo que parece inundado de información, donde todo está a un clic de distancia, ¿de verdad desapareció esta división? ¿O será que el nuevo conocimiento esotérico ya no es el que está guardado en un libro antiguo, sino el que requiere el trabajo, la disciplina, de sumergirse de verdad en los datos para entender cómo funcionan las cosas? Porque la información hoy es exotérica, está por todos lados. Pero la sabiduría quizás siempre será esotérica. La pregunta entonces es, ¿en qué estamos dispuestos a sumergirnos?